bienvenidos nuevamente a nuestro programa formativo del Colegio Monseñor Ramón Arcila Ramírez. Mi nombre es Henry Rojas Álvarez, el rector del colegio. Me encuentro completamente complacido de estar nuevamente en este programa y compartir con ustedes, tal como lo habíamos hablado anteriormente, qué es lo que hemos venido haciendo como colegio en estos tiempos de pandemia, ¿sí? El día de hoy nos acompaña un gran maestro que está encargado de uno de los proyectos que hemos venido desarrollando y que esperamos nos pueda contar, y también nos sentimos muy complacidos de poderles compartir a ustedes eso que hemos venido haciendo con este proyecto. Sin más preámbulo, entonces le damos la bienvenida al maestro Gustavo Arteaga. Profe, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está? Muy bien, Henry, muchas gracias. La idea del día de hoy es que nos cuentes y les cuentes a la comunidad carmelitana y a todos aquellos que nos ven en distintas partes del país, en qué consiste el proyecto que tuvimos en este mes que pasó para la población académica de nuestra institución. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se desarrolló? ¿Qué podemos decir de él? El proyecto que realizamos en el Colegio Monseñor Arcila es un proyecto que llamamos Reencuentro. Reencuentro porque se buscaba que fuera precisamente eso, un reencuentro en la familia, en sus hogares, en tiempos de pandemia, en ese tiempo que tuvimos de confinamiento. Entonces la idea era que este proyecto uniera a las familias a través de algo muy importante, que es la escritura, la narrativa, ese deseo, esas ganas, esa herencia que tenemos desde inicios del lenguaje, que tenemos de contarnos historias. En esa manera en que planteamos el proyecto, pudimos encontrar entonces distintas formas de narrar, ¿cierto? Por supuesto. Esas formas de narrar son las que esperamos hoy ustedes también puedan identificar y que les deseamos compartir. Vamos a empezar entonces nuestro programa hoy con una manera de narrar, ¿sí? Vamos a ver a uno de nuestros estudiantes haciendo una narrativa, pero ¿qué tipo de narrativa es? Para aquellos que nos están viendo, más o menos entiendan qué es lo que van a encontrar. Cuando hablamos de narrativas, pues estamos siempre hablando de una manera de contar, como tú muy bien lo dices. Este primer caso, porque la propuesta era que fueran narrativas escritas, ¿cierto? Que fueran esas narrativas escritas, orales, que nuestros estudiantes y sus familias se grabaran en video y nos enviaran pues, esa construcción. Y pues uno de los estudiantes, digamos que lo basó únicamente en lo que tiene que ver con la narrativa visual, ¿cierto? Las narrativas visuales. Este será entonces el primer ejemplo que vamos a ver hoy. A su salud. Nada volverá a ser igual. Y algo tendrá que cambiar. Encontramos a un estudiante que nos muestra visualmente aquello que nos quiere transmitir.
¿Cómo hacen las familias para comprender eso? En el proyecto, ¿cómo surge esa idea? ¿Cómo se vinculan? Contanos un poquito frente a esta primera parte, ¿cómo nos fue con las familias? Una de las situaciones iniciales de todo este desarrollo, pues es el pensar que vamos a estar en familia en confinamiento, ¿cierto? Es decir, vamos a estar todos reunidos en casa. El colegio entonces se piensa una actividad, se piensa un proyecto, de manera que salgamos como de esa estructura escolar a la que tuvimos que someternos de alguna manera, y era esa del encuentro sincrónico a través del computador, a través del internet, a través del medio, por llamarlo así en general. Entonces la idea era buscar una actividad alternativa en la que nos saliéramos un poco como de ese esquema académico y demás, y que siguiera siendo una actividad didáctica, ¿cierto? Sí. Pedagógica además. Entonces le planteamos a los padres de familia, pues entonces que a través de las escuelas de padres se les hizo la invitación de participar en esta actividad, ¿cierto? De que se sentaran con sus hijos, construyeran una historia, contaran una anécdota de eso que les estaba sucediendo en ese tiempo especial, extraordinario, porque además es un tiempo extraordinario, está fuera de lo ordinario, es un tiempo en el que muchas familias se encuentran después de quizás muchos años de solamente ver al papá o a la mamá en la mañana y en la tarde, y en este momento nos estamos encontrando todos en un solo lugar durante todo el día, durante muchos días. Entonces era como aprovechar eso. Hicimos entonces la propuesta a los padres de familia, fue muy bien recibida, podemos decir que de toda la comunidad académica se presentaron entre algunos videos y lo que fue lo escrito, se presentaron 17 propuestas que más adelante pues vamos a buscar la manera de tenerlas impresas, una publicación en el periódico del colegio, pero fue muy bien recibida la propuesta y además muy bien elaborado y trabajados los textos. Como institución uno logra identificar que las familias sí se unieron y que claro, es un momento extraordinario, como bien lo plantea, profe, esta situación que nos acoge y cómo hacer entonces de ella un momento enriquecedor, no un momento rutinario, ¿cierto? Y me pareció maravilloso y me parece también muy bueno que ustedes lo puedan identificar y lo podamos compartir. Ya vimos una primera forma de narrar y eso nos da pie entonces para contarla de cómo se constituyó el proyecto y cómo fue recibido. También quiero mostrarles y queremos mostrarles a ustedes una segunda forma de narrar, ¿sí? Una manera en donde un niño ya de menor edad nos narra también a través de una historia cómo ha sido y cómo ha vivido estos tiempos de extrañeza en su hogar y con sus padres, ¿cierto? Entonces vamos a darle paso a este niño que nos narra este cuento. En el bosque de los Tules vivía una comunidad de conejos muy especial. Eran los conejos de muchos colores. Un día de primavera nació Toby, un conejo muy singular por su alegría y por el amor que sentía hacia su bosque. Cada mañana al levantarse se iba hacia el bosque a jugar con las plantas, árboles, insectos y demás animales. Disfrutaba con asombro cada ser vivo que veía en el bosque y se maravillaba cada día al verlos como si se tratara de la primera vez. Pasado el tiempo, llegó el primer invierno de Toby y como era de esperar, su asombro era tan grande como el que mostraba ante los demás sucesos naturales. Le gustaba sentir los copos de nieve deslizarse por su cuerpo, caminar por el camino lleno de nieve. Asimismo, se distraía creando otros conejos de nieve, escogiendo un nombre para cada uno y con quienes sostenía interminables charlas como si se tratara de conejos reales. Una mañana muy helada, Toby no pudo salir de casa, pues la nieve era abundante y espesa, cubriendo todo alrededor de su casa. Además de impedirle salir, sería muy arriesgado para su salud, por lo que mamá conejo le impidió salir. Toby se quedó muy triste en casa, permaneciendo todo el día mirando
la nieve tras la ventana. Mamá Conejo, muy preocupada por su pequeño Toby, se le ocurrió una brillante idea y con la ayuda de sus otros conejitos construyó un bosque dentro de casa con las provisiones que había reservado para el duro invierno. Cada día organizaban una historia, un juego y muchas aventuras dentro de casa. Toby comenzó a disfrutar del calor de su hogar y de su familia, olvidando por completo el bosque nevado fuera de casa, pasando momentos inolvidables con su hermosa familia que atesorará para siempre en su corazón. La historia de Toby se parece a la mía. Cuando empezó el invierno de la cuarentena, extrañaba a mis amigos, a la escuela, salir por las calles a caminar, ir al parque, al cine, a las veredas y muchas cosas más. Mis padres, al igual que la familia de Toby, inventaron muchas historias, juegos y actividades para cada día que me hacen disfrutar cada uno de mis días en casa. Cuando pueda regresar al colegio lo haré alegre y con tanto que contar a mis amigos. Es muy bonito ver y escuchar esta forma de narrar, mirar que un niño todavía en edad pues infantil construye esas narrativas y nos las quiera compartir. Ha sido un logro muy importante de su proyecto, profe, y de nosotros por parte de la administración solo tenemos agradecimiento y reconocimiento a su labor. Pero no fue lo único, ¿cierto? También encontramos otras maneras en donde no solamente los estudiantes lo narraban, sino que con sus padres también escribían, ¿sí? En ese aspecto de la narrativa, ¿qué encontramos en el colegio y qué podemos compartir con los padres y con los televidentes que nos están acompañando? La narrativa tiene que ver propiamente con el lenguaje. Sí. Narramos desde que hablamos, o sea, desde que ya nos estamos comunicando entre nosotros. Pensar cómo narraban, como diría Brunner, precisamente que compartimos pues, ese conocimiento de Brunner, cómo serían entonces esas narraciones de esos antepasados nuestros en las cavernas cuando empiezan a comunicarse, ¿cierto? Cuando llega el que está cazando y quiere comunicar cómo le fue, ¿cierto? Entonces, ya es una idea, ¿cierto? Digamos que esa es un elemento detonador en la mente de un niño. Cuando uno le cuenta esta parte en escritura creativa, por ejemplo, ya lo pone a imaginar. Porque es volvernos entonces a eso que tiene que ver con la narración, hacia esos primeros esbozos de qué es la narración. Ya luego viene la narración como una necesidad, ya no simplemente de contar aquello que nos sucede, sino también para olvidar. Entonces, cronológicamente, por ejemplo, en el medioevo hay un caso muy especial, que de hecho fue el caso que me llevó a mí a pensar en esta actividad, y es el caso de Giovanni Boccaccio en Italia, en el medioevo. Hay una pandemia, hay una enfermedad muy similar a la que está sucediendo hoy día, ¿cierto? En este lugar. Y Boccaccio lo que hace es crear una historia sobre 10 personajes que se van 10 días por allá muy lejos a esconderse en una construcción a esperar a que pase la pandemia. Y en ese tiempo de confinamiento que ellos están a esos 10 días, pues cada uno cuenta un cuento todos los días. Entonces se vuelve un compendio de 100 cuentos maravillosos, porque Boccaccio nos deja ahí una herencia maravillosa desde lo que tiene que ver con la narrativa. Ahí surge entonces esta idea. ¿Por qué no pensar en nuestros niños que están también en sus casas, que están allí? Y ahorita lo vamos a ver con un texto maravilloso, que me parece maravilloso, porque precisamente es el que nos enfrenta como a esa situación así, de llano, ¿cierto? Porque ¿cómo lo ve un niño? ¿Cómo ve un niño esa situación en la que nos tuvimos que encontrar? Hoy vamos a hacer el ejercicio de narrar dos pequeños cuentos o cuentos cortos por parte tuya, profe, y dos por parte mía, que fueron creados por los mismos estudiantes en distintos grados, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes puedan ver también y puedan escuchar eso que usted nos acaba de decir, cómo vivieron o cómo están viviendo nuestros niños y qué tienen que contar con respecto a la pandemia. Entonces vamos a darle entrada, te voy a dar entrada a ti para que arranquemos con esas lecturas y compartirles pues a los televidentes estas creaciones de nuestros estudiantes. Voy a iniciar entonces con esta que es de una estudiante, Valeria, del grado tercero, haciendo una aclaración inicial, y es
en las narrativas, cuando hablamos de narrativas, hablamos de la manera de expresar aquello que sentimos, que tenemos, porque finalmente la narrativa lo que hace es formar identidad, ayudar a formar identidad, ¿cierto? Ayudar a olvidarnos algunas situaciones, a ayudarnos a recrear o a recordar algunas otras situaciones. Nosotros vamos a hacer lectura de algunas de esas narrativas. Valeria y la naturaleza. Había una vez una niña llamada Valeria. Ella tenía una vida normal, iba al colegio, tenía amigos y todo eso. Hasta que un día ella alistó sus cosas para ir al colegio y apenas salió, sintió una barrera que no le permitía salir de su vereda. Después habló con sus amigos y supo que a ellos les había pasado lo mismo. Sus papás le ayudaron para que pudieran hablar y verse con sus amigos y maestros y así seguir aprendiendo las cosas maravillosas que estos les enseñaban. Ella creía que era lo peor, pero luego vio que era genial porque comprendió más la naturaleza. Pudo ir al río, caminaba, jugaba con barro, sembraba. Luego sintió que podía hablar con la naturaleza. Cuando le iba a arrancar una hoja a un árbol, sintió que el árbol le habló. Por favor, no me arranques esas hojas. Yo te regalo una que voy a cambiar. Valeria, en sus caminatas diarias, va al riachuelo y decide tomar un poco de agua. Cuando la va a tomar, el agua le dice: no tomes de esta agua, no es potable. Mejor toma una de un termo. Mientras estaba teniendo una charla con el riachuelo, se acercó un pajarito y les dice: soy nuevo en la zona. ¿Saben de algún lugar cómodo para hacer mi nido? Un lugar calientito y seguro, donde estén protegidos mis hijos y no venga otro animal más grande a llevárselos. Y Valeria le dice: ven a mi casa. Hay muchos lugares en los cuales puedes hacer tu nido, en el tejado o encima de un árbol. Así que el pajarito viene con ella y decide hacer su nido en el tejado. Valeria disfrutaba mucho viendo cada vez más y más pajaritos hacer sus nidos en el techo de su casa. Así se sentía, acompañada, y los pajaritos estaban seguros. Y así, mientras ella jugaba con su familia, todos disfrutaban viéndolos comer y bañarse en una pequeña piscina que su abuela había hecho para ellos. Valeria descubrió lugares y personas maravillosas en su vereda. Una granja donde los animales son libres y felices. Personas que venden las flores, que cultivan sus tierras, una granja gigante, la más grande que había visto, un cerro donde se podían ver diferentes pueblos, hermosos atardeceres y salidas de la luna. Este entonces es uno de esos textos que de una vez de llano nos pone en esa situación. Yo quiero compartirles El hueco en el mantel, una creación de la estudiante María Clara Bejarano Restrepo, del grado 11, que construyó con sus padres. Una pequeña narración. El hueco en el mantel. Qué difícil es sentarnos y escribir juntos, aún siendo familia. Lograr que cada uno comprenda, que haya consenso, ponernos de acuerdo, fue lo más complicado de este momento. Hubo lágrimas, decepciones y diálogos, porque tenían sueños y aspiraciones que no habían concretado. Y este me dio pie a una reflexión que debo aplicar en mi vida. Cada vez que tenga que trabajar e involucrar a otras personas, debo consultar si quieren hacerlo y participar. Por ejemplo, este encierro no fue consultado. A ninguno de nosotros nos pidieron opinión ni consentimiento. Pero por fin lo logramos. Podemos sentarnos en la mesa y escribir lo que hoy proponemos, que es convivencia. En este aislamiento cada uno tiene sus labores, sus tareas y sus acciones. Que nos cuesta salir y hacer una actividad como esta, pero sin duda la propuesta ya tuvo su respuesta. Salir de cada uno, poner a prueba nuestra convivencia y lograr el reencuentro. Juan José, con ansias locas de chuzar de nuevo el mantel. El papá con el ojo atento, vigilando y cuidando a Juan José. María Clara en silencio y concentrada. Y la mamá bordando con palabras durante esta sentada. Y colorín colorado y colorete, la familia se dirigió al banquete, para por fin comer y cerrar este domingo con un hueco en el mantel. Voy a retomar algo de ese cuento, Henry, es bordar con palabras. Qué expresión tan bella la que utiliza María Clara para precisamente referirse a ese compartir de la palabra, ¿sí? De la palabra en el lugar propicio de la cena, en el lugar propicio del encuentro más importante para cualquier ser humano, que es el del alimento.
Ahí es importante recordar también esa definición de hogar, ¿no? Esa definición de hogar que proviene de la palabra precisamente hoguera, ¿cierto? Porque era alrededor de la hoguera donde se sentaban nuestros abuelos, nuestros ancestros a contar las historias. Realmente fue una decisión difícil elegir para este tiempo que tenemos en este programa, elegir estos cuentos. O sea, muy complicado porque si se pudiera los podríamos leer todos acá para que los conocieran, pero bueno, ya utilizaremos otro medio, ¿no? Sí, Henry, otra posibilidad. Sí, y la idea es esa también, como que la tradición oral, la posibilidad de comunicar, de contar y de contarnos, así sea con metáforas como lo estamos haciendo también con esos cuentos, no se pierda, que sea una manera de continuar en ese tejido constante que la familia, que la sociedad en general necesita. ¿Sí? Porque no es algo que ya está dado, es algo que hay que estar construyendo constantemente. Y si no es con la narrativa, y si no es con la historia y con este tema oral, ¿con qué más podría ser? ¿Cierto? La ardilla mágica. Este cuento es de Julia López Giraldo, del grado tercero. En un país muy bello de gente vivía tranquila y todos llevaban sus actividades normales. Un día llegó una música que hechizaba al que la escuchara. Entonces todas las personas se tenían que quedar encerradas para evitar ser hechizados. Dos hermanitas, sus padres y su gata, se encerraron en su casa y pasaron unos días. Luego de semanas ya se sentían aburridos de estar en casa. Para sentirse mejor decidieron ir a una pequeña casa en el campo, creyendo que la música hechicera pronto pasaría, y dejaron a su gata en la casa. En la casa de campo se sintieron mucho mejor porque había más espacio y podían estar en contacto con la naturaleza. Pues allí vivían zarigüeyas, muchos pajaritos, y lo que más les gustó fue descubrir que vivía una ardilla. Las niñas empezaron a darle maíz a la ardilla y se lo comió, y empezó a acercarse más y más a la casa. Luego pasaron unos días, y luego una segunda ardilla. Esta tenía cola blanca, y más adelante también vieron una ardilla que era más pequeñita. A todas les daban maíz, y cada vez las niñas lo ponían más lejos de su nido. Algo que me enseñó la ardilla es que nunca hay que rendirse hasta alcanzar lo que se quiere, dice una de las niñas. Todos los animales del bosque se enteraron que las niñas estaban en un encierro, que eran niñas buenas y les gustaban mucho los animales y que querían hacer un refugio para ayudarlos a aquellos que estaban en problemas. Los animales del bosque hicieron una reunión y decidieron enviar a la serpiente para que investigara un poco más, y descubrió que las niñas extrañaban a sus amigos y a su gata. Entonces los animales enviaron una ardilla mágica que sabía una canción para romper los hechizos. Fue donde las niñas y cantó así: flores alegres, rayos del sol, caléndulas tu nombre y sanar tu misión. El hechizo fue disuelto y las niñas se pudieron encontrar de nuevo con sus amigos y con su gata. Y colorín colorado, el cuento se ha acabado. Colorado colorín, este cuento llegó a su fin. Zapatico de oro, guarda este tesoro en el fondo de mi corazón. Ese es un muy bonito cuento y quiero terminar este momento de narraciones con un último. Uno muy cortico, pero muy diciente, que la imagen que ustedes están viendo en el momento de las narraciones también transmite un mensaje, y no es solamente un mensaje de fantasía, porque los niños no solamente fantasean, también es un mensaje de realidad, un llamado para que nosotros como adultos también miremos de otra forma esto que estamos viviendo. El cuento lo escribe Samuel Giraldo Jiménez y dice así: en la cuarentena mi mamá está todo el día en la casa, pero trabaja mucho. Las actividades las hacemos todos los fines de semana. Tenemos poco tiempo para el descanso. Ya quiero estar con mis amigos. Fin. Eso nos cuenta finalmente y nos muestra que no es un asunto que es solo para los adultos, que este tema de la pandemia nos afecta a todos y que todos tenemos algo que decir. Sí quisiera que el profe nos contara qué conclusión sacas de este proyecto, qué invitación nos queda para todos nosotros continuar en todo lo que nos queda por camino con respecto a estas nuevas formas de existir y de formarnos de acuerdo a la pandemia. La invitación es no solamente para los maestros, porque quizás de alguna manera hemos tenido o hemos visto que somos los maestros los indicados a invitar al niño, al estudiante, bueno, al hijo, a escribir. No, esto es una tarea de todos. O sea, contar ha sido siempre una tarea en todos los campos de la sociedad, ¿cierto? En todas las áreas, todas las personas. Todos debemos estar precisamente en ese juego, el de la invitación a que a través de la escritura catalicemos,
sobre todo eso, catalizar aquellas situaciones que nos suceden en la vida, que sea, como decían los griegos, una manera también de catarsis. ¿Sí? Esto es una catarsis. Los niños, a través de eso que están contando, también están sacando de adentro esas situaciones que tú mencionas que les está sucediendo. Entonces es una forma importante, es una forma muy importante de poder catalizar y entender todo esto a través de los sueños, a través de los deseos, a través de todo esto, precisamente en la escritura. Entonces la invitación muy especial es a que sigamos estimulando a los niños, que los sigamos entusiasmando, que les sigamos inyectando como ese asunto que tiene que ver no solo con la lectura, sino con la escritura, que es precisamente donde ponemos todo lo que somos. Vamos a ver un último video de un estudiante que a través de la trova también nos cuenta cómo ha sido su vivencia en pandemia y con su familia. Entonces dámosle paso a él y volvemos para despedir nuestro programa. Hola, ¿cómo están? Yo soy José Manuel Zapata del grado 9º y estamos aquí en familia para contarles el cuento de los 3 ositos y el perro en versión en una trova bien paisa, pues. Hágale pues, ¿cómo dice? En un pequeño apartacho los 3 ositos vivían, pero quedaron aislados por un tal virus que había. Desde ese momento entonces en casita se quedaron, trabajando y estudiando mientras todo iba pasando. De salida al bosque nada, mi manzana a recoger, y ladricitos de oro tampoco pudo volver. Pasaron ya muchos meses, mamá usa cocinando, trabajando papá oso y el osito yo estudiando. Por estar siempre tan juntos, ya se iban era enojando, a veces todos gruñones y a veces todos gozando. Al fin y al cabo los días estuvieron siempre juntos, esperando positivos que pasara este asunto. Llegó un día esplendoroso y el bicho se dio en la jeta, y los 3 osos regotos ya no caben por la puerta. Se preguntarán por qué los 3 ositos y el perro, es que aquí tenemos uno y había que meterlo al cuento. Genial este estudiante cuando nos presenta pues su trova, realmente es recogedor, pero también a la vez es un bálsamo para estos tiempos en que todos estamos aprendiendo a hacer y aprendiendo a convivir con estas situaciones tan novedosas. Como les decía, profe, también a usted, es el momento de terminar el programa con el agradecimiento y con la invitación. Agradecimiento por estar con nosotros, por vernos en el programa, por acompañarnos con estos proyectos, profe. Agradecerles a todos los que se han vinculado y los que se van a vincular para que esto siga adelante y sea una manera de que la población que nos ve, sea o no sea del colegio, no importa si pertenecen o no al colegio, encuentre en esta propuesta una manera de estar y de llevar la pandemia en estos tiempos en los que estamos. Muchísimas gracias, profe, por acompañarnos. Es sin duda un honor para nosotros contar con ustedes. Queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, así como en YouTube, y que continuemos encontrándonos en este programa cada vez que podamos. Profe, de nuevo mil gracias por acompañarnos y por estar a nuestro lado. Muchas gracias, Henry, a usted y al colegio.